Podcast VL. Buenas, muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros nuevamente. Este es un espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana, nuestro podcast, y este es el episodio número 4. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana y voy a acompañarlos durante este ratito y vamos a conversar con una persona que yo admiro mucho, una profesora de la universidad y a la que de verdad le tengo mucho respeto y me encanta lo montón de cosas que sabe. Entonces, hoy vamos a hablar con la doctora Carla Coll. Ella también es la directora de Ciencias Teológicas de la universidad. Bienvenida, profesora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Raquel, y muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí con nosotros en este cuarto episodio. Muy emocionada del tema que vamos a tratar hoy, especialmente porque me hizo averiguar muchas palabras que tal vez no conocía, no entendía. Hoy vamos a hablar un poquito de un artículo que está publicado en la revista Vida y Pensamiento, que es una revista de la Universidad Bíblica. Vamos a hablar de la revista volumen 39, número 1 del primer semestre del 2019. Y el artículo se llama ¿Será posible descolonizar el futuro? Escatología en tiempos de cambio climático. Y entonces, tan solo el título me creó una pregunta. ¿Qué es escatología? Entonces, ¿qué le parece si empezamos un poquitito contándonos por qué usted hizo este artículo, en qué se inspiró y que nos cuente qué es escatología? Porque creo que muchos de nuestros oyentes tienen la misma pregunta. Muy bien, entonces quiero empezar una definición muy rápida de escatología y eso nos llevaría a por qué escribí este artículo. Escatología es una rama especializada de la teología. El nombre escatología viene de una palabra griega, escata, que se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como las últimas cosas o los últimos tiempos o el fin de los tiempos. Entonces, escatología es la parte de la teología que se ocupa de estas últimas cosas, ¿no? De lo que va a pasar en el futuro, tanto con los seres humanos como con toda la creación. O sea, usted me está hablando más o menos como del Apocalipsis. Como lo que me enseñaron en la iglesia, de que el apocalipsis y que Dios va a venir y el rapto y estas cosas. Bueno, toda apocalíptica, que es un género literario de textos dentro de la Biblia, podemos decir que toda apocalíptica es escatológica, porque señala hacia el futuro. No todas las formas de escatología son apocalípticas. Hay otras teologías que se han planteado que tienen visiones de futuro que no emplean la simbología que usa la apocalíptica como género literario. Y hay que entender, y eso voy a tocar un poco más adelante, que la escatología que está muy presente en las iglesias evangélicas y también en la cultura popular es producto de una lectura de un contexto histórico específico. Entonces voy a hablar un poco de eso. Yo decidí empezar a trabajar el tema de este artículo porque me parece muy importante reflexionar bien la manera porque la escatología o lo que creemos que va a pasar con todo el mundo, con toda la creación, tiene que ver con cómo actuamos hoy. Si creemos que todo este mundo se va a destruir en llamas, pero que Dios nos va a rescatar, entonces, ¿qué importa si cuidamos a la creación o no? ¿Qué importa si prestamos atención al cambio climático y tomamos medidas para mitigarlo? Pero sí, de verdad, creemos que toda la creación de Dios es objeto de la voluntad salvífica de Dios,
del amor de Dios, entonces vamos a actuar de otro modo hacia la creación. Entonces, y dada esta escatología que está muy presente en las iglesias y en la cultura popular aquí en América Latina, me parecía muy importante abrir una conversación para ir deconstruyendo esta escatología que viene, es una escatología importada, ¿no? Viene como parte del paquete de estas teologías evangélicas importadas desde el norte que surgen en un contexto donde los grupos evangélicos o evangelicales estaban perdiendo poder social y plantean una visión muy pesimista del futuro, de la historia, y plantea eso, el rescate de no todos los seres humanos, ¿no? Algunos seres humanos que se van a ser rescatados. Entonces había que repensar un poco. Y este repensar es muy importante reconocer algo que descubrieron los biblistas a finales del siglo XIX. Y muchas veces no sabían qué hacer con este descubrimiento. Pero tanto Jesús como las comunidades de sus primeros seguidores vivían con la expectativa de ver una acción dramática de Dios que iba a cambiar las cosas muy profundamente. Entonces vivían con esta expectativa escatológica que se expresaba en visiones apocalípticas y la teología en Europa en el siglo XIX de verdad no sabía qué hacer con eso. Había que quitarlo, decir que Jesús y su comunidad estaba equivocado, entonces que eso no tenía ninguna importancia para nosotros y nosotras hoy en día. No es hasta mediados del siglo XX cuando ya se empieza a desarrollar una visión teológica capaz de incorporar esta visión escatológica del Nuevo Testamento. Eso me acuerda un poco una visión o una sensación en realidad que sentían mis papás en los años 80. Mis papás son pastores y ellos se convirtieron, como se dice, al cristianismo, al protestantismo por ahí de los años 80, pero mi papá me contaba que era un auge muy importante, lo que es, ellos, utiliza la palabra avivamiento muy importante y decían, Cristo ya viene, arrepiéntate, Cristo ya viene, y era como esa ansiedad de que ya se acababa todo, ya se acababa todo, entonces era muy importante ir y hablar con la gente y que muchas personas entraran a la iglesia. Me parece que esta misma sensación es la que se sentía en las primeras iglesias, ¿verdad? Porque era como, Jesús se fue, pero ya viene. Entonces las primeras comunidades tenían esta sensación como, me acuerdo del caso cuando la comunidad lo que hacía era más bien recoger todos los bienes y trabajar como una sola comunidad, porque ya se iba a acabar todo, ya venía Jesús a hacer el cambio. Esto es más o menos de lo que estamos hablando. Sí, esta expectativa de que las cosas no podían seguir como eran, ¿verdad? Y recordamos que es cierto, en inicio de los años 80 había guerras aquí en América Central, ¿no? Y esta incertidumbre dio mucho espacio para que las personas preguntaran qué está haciendo Dios. ¿Será que Dios va a permitir que esto sigue? Se escucha un poco de eso ahorita en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Son señales del fin de los tiempos? ¿Será que ahora Dios va a hacer algo? Entonces, son expectativas que surgen en diferentes momentos históricos donde las comunidades enfrentan diferentes tipos de crisis y preguntan por la presencia de Dios y preguntan por lo que está haciendo Dios y si Dios va a
a permitir que las cosas sigan tan mal. La escatología que se recibió aquí, muy influenciada por un movimiento teológico llamado dispensacionalismo, no inició con Cyrus Scofield y sus notas para la Biblia, pero Scofield sí popularizó estas ideas tomando el sistema de John Nelson Darby, un inglés, que decía que Dios trabaja con los seres humanos en diferentes maneras, en diferentes épocas. Entonces, que ahora estamos en la sexta o la penúltima dispensación. Y lo que está pasando ahorita es que Dios está dándonos tiempo para que gente entre en la iglesia, pero es una iglesia que no es para hacer la voluntad de Dios en el mundo, sino es como una sala de espera, ¿no? Se juntan en la iglesia para esperar el rapto, porque cuando las cosas ya son suficientemente malas, Jesús va a tener que venir, ¿verdad? Y si estamos trabajando para que las cosas no sean tan malas, entonces estamos hasta posponiendo el regreso de Jesús. El resultado es una iglesia muy pacífica frente a cualquier desafío, en lugar de una iglesia que da su vida a favor del proyecto de Dios, que es la redención de todo el cosmos, de todo lo creado. Esta escatología, yo creo firmemente, esta forma de pensar teológicamente surge o se populariza mucho entre sectores de la población que no cuentan con mucho poder social. Entonces, en un contexto a finales del siglo XIX, donde en los Estados Unidos había mucha concentración de riqueza. Entonces, frente a una industria que decía que todo el futuro iba a ser progreso, pero gente sufriendo porque no estaban compartiendo los beneficios de este progreso. Entonces, el dispensacionalismo plantea una visión del futuro donde Dios está en control, ya no los capitanes de la industria, sino Dios, y solo algunas personas selectas, ¿verdad?, disfrutan de este futuro con Dios. Entonces, ¿cómo podemos plantear otra visión del futuro que libere el futuro de bueno, Gustavo Gutiérrez dice, ¿no? Mucha de la teología ha pasado tanta energía por muchos siglos pensando en tratar de limitar el número de personas que se salvan, en lugar de preguntar qué está pasando ahora y cómo experimentamos la voluntad salvífica de Dios hoy en día. Y cómo abrimos a nuevas posibilidades para el futuro que podía hasta liberar toda la creación de lo que está sufriendo debido a la actividad humana. Cambio climático es algo muy real. Los efectos de los cambios provocados por la actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles, pero otras actividades humanas también como la deforestación, que están acelerando los procesos tan rápidamente que los ecosistemas no tienen la capacidad de adaptarse. Entonces se va eliminando muchas especies. Las comunidades humanas ya están experimentando muchos impactos. Los fenómenos naturales, como de huracanes, se están intensificando más y más. Y hay más y más costa y islas que están desapareciendo. Ya estamos mirando los impactos. Entonces, podríamos decir
porque hay muchas personas y muchos gobiernos incluso que lo niegan, que el cambio climático sí es real, o sea, sí lo estamos viviendo. Porque de verdad hay un movimiento muy grande que está diciendo que es mentira, que es algo que en realidad el mundo es cíclico y bueno, otras cosas ahí. Pero sí estamos viendo cambios muy, muy dramáticos, ¿verdad? Sí. Por un lado es cierto que hay ciclos, pero son ciclos de miles de años. La actividad humana está aumentando, qué rápido, ¿verdad? Van los cambios y es indudable que es ahora la actividad humana. Claro, hay muchos intereses económicos en mantener la producción actual de petróleo, de no tener que repensar cómo estamos organizados como sociedades humanas. Pero la misma pandemia es el resultado de los mismos procesos que están provocando el cambio climático. Es decir, hemos como seres humanos invadido hábitat de animales como los murciélagos, que tienen un sistema inmunológico fantástico, increíble, que les protege a ellos, pero escuché a un biólogo decir que como son bolsas volantes de virus, no se enferman, pero pueden pasar estos virus a otras especies. Si no estábamos invadiendo sus terrenos, si se lograra respetar áreas silvestres, no tendríamos tanto problema con estas enfermedades zoonóticas que pasan de una especie a otra. Entonces, hay que ver el gran capital que está detrás de esta negación. Hay una teología que es muy contradictoria, que también apoya esto, los que dicen, ay, pero el mundo es de Dios y los seres humanos no podemos, no podríamos estar provocando estos cambios. Y por otro lado, esta misma teología dice, pero todos los recursos que hay en el mundo, Dios ha puesto aquí para los seres humanos, entonces debemos estar seguir con todos los procesos de explotación al máximo, porque eso es la voluntad de Dios. De hecho, hace poquito hablando con mi familia, hablábamos de cómo Dios nos puso como soberanos ante toda la creación, que es esta idea más o menos que se está diciendo, que en Génesis dice, y señoread sobre todas las aves del cielo, sobre todas las criaturas del agua, y creo que tal vez nosotros lo tomamos demasiado a pecho y no entendemos la simbología que hay ahí. A mí me gusta más pensarlo cuando lo enseño con niños, es más como el señorear no es mandar, es cuidemos. Somos responsables de cuidar esto. Es cuidar, también hay que pensar qué hubiera significado eso en un contexto cultural antes de la industria, antes de la tecnología. Es decir, donde la comunidad estaba mucho más expuesta y mucho más dependiente en forma muy directa al ecosistema, ¿no? No es lo mismo que leerlo ahora, en el siglo XXI, con todo este poder tecnológico. Y pasa algo muy importante que necesitamos entender. El desarrollo de la idea de la naturaleza, eso no es una idea bíblica. No hay una palabra en hebreo que corresponde a esto, de la naturaleza como algo aparte de los seres humanos. Entonces, para una persona con la cosmovisión del Antiguo Testamento, no se podía pensar a los seres humanos como fuera de el resto de la creación. Eso es un evento del mundo occidental. Ahí sí quiero hacer una pequeña nota, porque en América Latina, como siempre hemos leído la Biblia en español,
y casi siempre una versión en particular, a veces olvidamos que en realidad la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ese es el original, y lo que nosotros tenemos son diferentes traducciones, por eso tenemos varias versiones. Esto lo tocamos un poquitito en un podcast anterior, pero sí, si alguien nos está escuchando y no entiende por qué se menciona la palabra hebreo, es por esto, ¿verdad? El Génesis y todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, esa pequeña nota ahí al pie. Bueno, entonces estamos donde, quedamos donde en hebreo, en el Antiguo Testamento no existe una palabra, no hay una palabra hebrea que hable de naturaleza en general. Eso es lo que usted nos está explicando. En español sí la tenemos, que sería naturaleza. Sí, que claro, pero eso es eso es un producto de la cosmovisión occidental, ¿no? Que cree que es posible extraer a los seres humanos del resto de la creación y crea un objeto que se llama naturaleza, que es objeto del actuar humano. O sea, como si el hombre no fuera parte de la naturaleza, sino que Como los seres, sí. ajá, sino que cuidamos o sea, que estamos por encima o aparte de la naturaleza, sin Aparte darnos de la cuenta. naturaleza, y podemos actuar sobre ella en lugar de adaptar, y eso es la pregunta, si es posible visualizar una escatología dentro de una visión ecológica. Entonces, la ecología es una ciencia, ¿verdad? Y lo que la ecología propone es que todo que está dentro de un ecosistema, un espacio geográfico, todas las partes vivas, animales, plantas, insectos, seres humanos, y las cosas no vivas que también son parte del medio ambiente, ¿no? El agua, el aire, el suelo, etc. Entonces, que este es un sistema complejo de interacciones y de relaciones. Y hay una interdependencia ahí que requiere que a los seres humanos, los grupos indígenas en América del Norte hablan de que nosotros y nosotras que tenemos dos piernas y conciencia, entonces nuestro rol es mantener el equilibrio, es decir, nunca tener control sobre, sino somos por la conciencia los seres que podemos velar por el equilibrio dentro de los ecosistemas. Entonces, ¿cómo plantear una escatología desde dentro de los ecosistemas donde vivimos? Eso me parece en lugar de una escatología que desciende de las nubes o que propone eliminar toda la tierra y todo lo que hay en ella, menos algunos seres humanos seleccionados, ¿no? Y es difícil pensarlo, la teología en general y la lectura bíblica también no se ha hecho pensando en hacerlo dentro del ecosistema particular donde vivimos, ¿no? Nos ha gustado mucho en América Latina hablar de lecturas bíblicas contextuales y teologías contextuales, pero tenemos la tendencia de definir los contextos en términos históricos, en términos de situaciones sociales y no en términos ecológicos, no en términos de en este ecosistema donde vivo, qué está pasando con el agua, con cuántas especies de animales están en este espacio, etcétera. Entonces, eso es un gran desafío
en estos tiempos de cambio climático, empezar a pensar desde los ecosistemas en los cuales vivimos y de los cuales dependemos para la vida. Ahorita que usted habla tanto de ecosistemas y de nosotros dentro de estos ecosistemas, recuerdo una lectura, lamentablemente no recuerdo el autor, pero sí recuerdo, es un indígena, y él decía, es que este ecosistema en el que yo vivo, o sea, yo soy parte de este ecosistema en el que yo vivo. Si yo me voy de aquí, este ecosistema se va a ver afectado porque hemos aprendido a convivir con todo esto que nos rodea y ser parte de, no estar sobre, sino ser parte, tener una vida activa en este ecosistema. Entonces, qué interesante tomar esa visión para nosotros mismos, decir, ok, no solo estoy viviendo en este ecosistema, sino soy parte del ecosistema. ¿Qué hago yo para que este ecosistema siga funcionando bien? Porque en algún momento, que creo que eso es más o menos a donde estamos llegando, vamos a destruir nuestro propio ecosistema y nos vamos a destruir a nosotros mismos. Sí, eso Francisco Lambert habla de que nos estamos llevando a un suicidio colectivo, ¿no? El actuar de los seres humanos, ya quiere decir no todos los seres humanos, ¿no? Es el sistema capitalista neoliberal extravista que concentra la riqueza en los recursos en muy pocas manos que nos está llevando a eso. Y los grupos indígenas que protestan, aún aquí en Costa Rica, ¿no? Protestan contra esto, que luchan por proteger sus ecosistemas, son acusados de estar en contra del desarrollo, ¿no? De estar atrasados. Entonces, eso, yo creo que hay que acercarnos más a estas comunidades, aprender de ellas y solidarizarnos con sus luchas, porque nos están señalando un camino hacia el futuro. Y quería decir eso sobre la escatología, y eso tiene que ver también con la apocalíptica, ¿no? La visión apocalíptica, apocalipsis significa revelación, ¿no? En la mente popular, uno dice apocalipsis y la gente piensa en desastres, ¿no? Entonces escucho en las noticias, describen a un... O recientemente, con la explosión en Beirut, alguien dijo, eso es una escena apocalíptica. Entonces, tenemos que regresar al significado de la palabra apocalipsis, que es revelación. La apocalíptica como género está tratando de decirnos que lo que vemos con los ojos no es todo lo que existe. Hay algo más, hay algo atrás. Y la revelación es la revelación de lo que podemos llamar la soberanía de Dios. Es de que Dios está ahí y Dios tiene otra visión de futuro de su creación que que nos está ofreciendo los poderes del momento, sea que era el Imperio Romano en el tiempo de Jesús o los poderes económicos del mundo globalizado en que vivimos hoy. Entonces, la escatología creo que tiene una función muy importante. No es soñar con el fin del mundo, no. Es soñar con el fin de los sistemas opresores que existen ahorita. Es decir, la escatología tiene la función dentro de la teología, me parece a mí, a capacitarnos a poder pensar en el fin de estos sistemas de explotación, a poder decir que no, debe haber otro camino, a dejar de colaborar con los sistemas que nos están destruyendo y plantear otras posibilidades para el futuro, abrirnos a otras posibilidades. O sea,
entonces podemos decir que la escatología, más que llevarnos a un mensaje de miedo, más bien nos debería llevar a un mensaje de esperanza, a un mensaje de cambio. Sí, la apocalíptica es un género literario que se desarrolla para nutrir la esperanza de la comunidad. Entonces, la escatología nos dice, bueno, que hay un horizonte para nuestro actuar que va más allá de lo que podemos ver. Actuamos en función de, bueno, se puede hablar de muchas maneras, ¿no? Tenemos diferentes símbolos en el Nuevo Testamento, la nueva creación, el reino de Dios, que hay un horizonte de nuestro actuar que no está y no debe estar bajo control de estos que dicen que tienen control de todo, ¿no? Y que pretenden controlar todo. Entonces, sí, es lo que hacemos como seguidores y seguidoras de Jesús. Actuamos a favor del proyecto de Dios, que es la redención de toda su creación. Que la creación es de Dios, no es de estos mundos, estos poderes del mundo, ¿no? Y actuamos a favor en Juan, aunque hay muchas controversias porque Juan usa el término cosmos con muchos diferentes significados. Pero en Juan 3:16, pasaje favorito de mucha gente, ¿no? Dios amó ¿qué? Dios amó al cosmos, a lo creado. Amó tanto al cosmos, a lo que Dios había creado, que envió a su Hijo. Entonces, muestra para mí la intención salvífica de Dios hacia toda su creación. Y como seguidores de Jesús no podemos ser indiferentes. Entonces es cierto, hay grupos que se llaman cristianos que están negando el cambio climático. Hay otros grupos, y uno puede encontrar eso en internet, donde la gente toma la información sobre los cambios climáticos y tratan de decir, eso ya fue dicho en la Biblia, ¿no? Entonces se puede ver que, sí, el mundo va a terminar en fuego, entonces por supuesto hay calentamiento global. Pero no se trata de eso, se trata de una entrega al amor de la creación de Dios, que implica solidarizarse con las comunidades más vulnerables, como decía Leonardo Boff, ¿no? El grito de la tierra es el grito de los pobres. Son las comunidades con menos recursos, con menos poder social, que sufren la mayoría de los impactos del cambio climático. Bueno, acá voy a disculparme si hay mucho sonido ambiente, pero resulta que creo que por mi casa se viene una tormenta y entonces estamos escuchando mucho trueno atrás. Entonces, si se escucha ahí, disculpen a los oyentes, pero en Costa Rica llueve a cualquier hora. Entonces, cualquier cosita es eso. Sí quiero hacer una aclaración también aquí porque cuando la profesora, si nosotros vamos ahorita a la Biblia, buscamos Juan 3, lo que vamos a encontrar, especialmente en la versión Reina Valera, que es la que casi siempre se utiliza, es de tal manera amó Dios al mundo. Y la profesora está utilizando la palabra cosmos. Y entonces aquí vamos a ir exactamente a lo mismo que hablábamos hace un ratito del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tampoco fue escrito en español, ¿verdad? Sino que fue escrito en arameo y en griego. Entonces, lo que la profesora está utilizando, la palabra cosmos, es la palabra, si no me equivoco, del griego, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se tradujo como mundo porque es una palabra más entendible en español, pero en realidad cosmos, el todo, ¿verdad?
Muy bien, profe. Nos quedan unos minutitos. Nos quedan como unos 10 minutitos para poder ir concluyendo. El tema me encanta. Entonces, ¿qué le parece si terminamos entonces de decir que ya lo hemos hablado un poco, pero entonces, ¿cómo ver esta escatología con todo este cambio climático del cual nosotros también somos partícipes? Y podemos ser partícipes tanto como para provocar más descontrol del clima, como también estar más bien del otro lado y cuidar para que este proceso sea más lento y más bien que ojalá retroceda y cuidar nuestro ecosistema. Entonces, ¿por qué no nos vamos por ese lado para ir llegando a las conclusiones? Bueno, quería ofrecer algunas pautas, ¿verdad? Teológicas. Yo creo que una frase de Jürgen Moltmann que me gusta mucho, él dice, bueno, sin la tierra no hay salvación. Entonces, es una cosa que tiene que ver con cómo entendemos la salvación. Que no la idea de que los seres humanos nos separamos del resto de la creación y solo algunos seres humanos se van a salvar es algo que necesitamos de verdad reconocerlo como la teología colonizadora que es, que quiere decir que hay ciertos grupos que controlan a Dios, ¿verdad? Sino reconocer que nuestra esperanza está muy ligada con la esperanza de la tierra y que necesitamos reclamar eso, ¿no? Exigir que este reconocimiento que la tierra es de Dios, es de vida, es para la vida de todos y todas, no es para el uso exclusivo, no es para el uso, es para que aprendamos a vivir dentro de los ecosistemas con todos los otros seres vivos. Y que somos parte de eso. Eso requiere un cambio grande de visión, pero es muy importante que empezamos a emprender acciones. Nuestra escatología, igual que nuestra teología, yo creo que se verifica en las acciones que anima, que permite a favor de las comunidades vulnerables y a favor de los ecosistemas. Bueno, me parece súper interesante. Yo creo que aquí hay consejos sumamente básicos que todos conocemos, pero que tal vez no ponemos en práctica, que podemos utilizar. Hablaba con una compañera de la universidad un día, ella es súper ecológica, trata de utilizar el plástico lo menos que pueda, cosas reutilizables, o sea, ella da su aporte y trata de darlo al 100%, y un día estaba muy frustrada y me decía, es que yo siento que yo hago y hago y hago, pero nada cambia. Entonces, creo que es muy importante entender que si todos ponemos un granito de arena, todos podemos hacer un cambio muy grande también en todo este momento, ¿verdad? Sí. Pero, por otro lado, no se puede reducir a acciones individuales. Eso también es parte de la mentalidad colonizadora, ¿no? Porque es la acción colectiva, es la posibilidad de exigir cambios en los sistemas políticos, en los sistemas económicos. Y hay ciertas cosas que se ha hecho aquí en Costa Rica que dan algo de esperanza, ¿no? La campaña del gobierno contra el uso de plástico de un solo uso, cuando se implementa eso a través del Ministerio de Educación, entonces ahí hay un poder institucional muy grande. Entonces, de hecho, y que se elimina, ¿verdad? Se prohíbe la importación de estereofoam, es decir, que hay una
promoción de productos alternativos que se puede echar a compostaje. Pero eso es acción colectiva y es acción política. No podemos reducirlo a nuestras acciones individuales porque lo que intenta hacer el sistema político y el mercado es limitar las opciones, decirnos que tenemos que actuar de cierto modo. Entonces tenemos que poder presionar para que los mismos sistemas nos ofrecen algunas alternativas. Y sí, pero es muy importante las acciones. Tenemos que seguir actuando y es un proceso, es decir, sí, uno puede ir reduciendo más y más su uso de plástico, preguntar, ¿verdad?, de dónde vienen los productos que se compran, si es comida, vegetales o cosas que se producen a nivel local, porque el sistema nos engaña. Aunque, por ejemplo, en el Acuerdo de París ya se está calculando cuánto de emisiones de gases produce cada país, pero no cuentan las emisiones de los barcos que llevan los bienes de un país a otro, ¿no? Entonces nos están engañando en la comida importada que nos presentan en el mercado, no refleja todo el daño ecológico que se está haciendo para hacer llegar esta comida a nuestra mesa. Entonces es aprender también a pensar de otro modo, a preguntarse, entonces, ¿cómo es mi actuar dentro de este ecosistema donde yo estoy? Estoy contaminando, estoy trayendo cosas que no han sido producidas en una forma amigable al medio ambiente. Hacernos estas preguntas en forma constante. Bueno, profe, demasiado interesante el tema. Aquí me devolví mucho a la escuela cuando mi profesora decía, es que, porque yo ya tengo 35 años, estoy hablando hace unos 30 años, todavía nos decían, hay que reciclar, hay que separar. Si usted va, me acuerdo el ejemplo, si usted va a comprar salchichas, es mejor que compre las salchichas que vienen en un solo paquete y no esas que vienen empacadas individuales, porque eso es todavía más plástico. Y todo esto, y es increíble que 30 años después todavía estamos enseñando lo mismo porque no hemos creado la conciencia del uso del plástico y no hemos creado la conciencia del reciclaje, porque muchas veces algo tan sencillo nos da pereza separar los diferentes productos y esas pequeñas acciones hechas en colectividad ayudan mucho. A mí me sorprendió porque en mi casa, llevo toda la vida viviendo aquí y yo no sabía que la municipalidad tenía un programa de reciclaje y que una vez a la semana pasa, no una vez cada 15 días pasa recogiendo los materiales reciclajes. Entonces me sentí mal porque yo llevaba todos mis productos a la universidad, que ahí reciclan, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es posible que mi propia comunidad, mi propio municipio, no me dé cuenta de que se está haciendo una labor fuerte también para ayudar en esto? Entonces creo que todos podríamos informarnos un poquitito más, todos también podríamos crear conciencia y en realidad separar los residuos no es la gran cosa, es solo tener 3 baldes diferentes y en lugar de botar en uno, botamos en el otro. Y algo tan sencillo como eso puede ayudar mucho. Pero, profe, se nos está agotando el tiempo. Si gusta, nos da sus reflexiones finales y así nos despedimos de este episodio. Leonardo Boff tiene una definición de la escatología que es hablar del presente en función del futuro. Yo diría que la escatología tiene que ser más que hablar, es decir, tiene que ser actuar para que haya futuro para los seres humanos y los otros seres dentro de los ecosistemas. Y ahí es donde vamos a ver si nuestra teología de verdad tiene la capacidad de aportar algo. Yo en el artículo habla un poco de esta idea de pensar desde el ecosistema
en qué estamos. Y he pensado, bueno, podemos imaginar el Nuevo Jerusalén bajando a cualquier ecosistema donde vivimos, ¿no? No importa qué degradado es decir, esta visión de que esta visión de la sanación, de la creación en Apocalipsis 21 es algo que baje, ¿no? No es que nosotros vamos, sino esta bendición de Dios, la presencia de Dios baja y llena la tierra. Y esa es la visión del futuro hacia lo cual creo que debemos dedicarnos a trabajar. Si podemos amar a este mundo, a este cosmos, tanto que Dios ama a este cosmos, yo creo que sí, podemos unir esfuerzos y hacer mucho. Tal vez ahora no vamos a poder frenar todo el cambio climático, creo que no, pero podemos alentarlo un poco, hacerlo un poco más lento y crear redes de solidaridad. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces a mí me queda que tengo que trabajar yo, pero también tengo que trabajar en conjunto con muchas personas más para hacer algo más colectivo. Y me encantó porque ya no le tengo miedo a la escatología. O sea, ya entendí que la escatología no es un mensaje de miedo, no es que nos vamos a ir todos y nos vamos a morir todos, sino más bien es un mensaje de esperanza, de qué puedo hacer yo para que mi futuro sea mejor y para que el futuro de las personas que vienen también sea mejor. Y como yo soy parte del ecosistema también. Hay un canto muy bonito que expresa una visión escatológica con firme base en la teología latinoamericana. El canto viene de Brasil, fue la letra es de Edmundo Reinhardt y fue traducido a español por Pablo Sosa. Se llama Jesucristo, Esperanza del Mundo, pero presenta una visión muy bonita. Entonces les invito a escuchar la letra de este canto. Y ahora agradecemos a la flautista nacional Abigail Huerta Sánchez, quien le dará lectura a la letra de este canto. Un poco después del presente, alegre el futuro proclama, la fuga total de la noche, la luz que ya el día derrama. Capullo de amor y esperanza, anuncio de flor que será, promesa de hallar tu presencia, que vida abundante traerá. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Anhelo de tierra sin males, Edén de las plumas y flores, de paz y justicia hermanando un mundo sin odio y dolores. Anhelo de un mundo sin guerras, nostalgia de paz e inocencia, de cuerpos y manos que se unen, sin armas, sin muerte y violencia. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Anhelo de un mundo sin dueños, sin débiles y poderosos, derrota de todo sistema que crea palacios y ranchos. Nos diste, Señor, la simiente, señal de que el reino es ahora, futuro que alumbra el presente, viniendo ya está sin demora. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Profe, muchísimas gracias. Para los que estén interesados sobre este tema, la revista que trabajamos hoy fue Vida y Pensamiento, el volumen número 39, número 1, que fue publicado en el primer semestre del 2019. Se puede adquirir a través de la tienda virtual de la librería de la Universidad Bíblica. Eso es en www
www.vl.ac.cr. Ahí van a encontrar el icono de la tienda y van a encontrar este y muchísimas otras publicaciones que tiene la profesora Carla Cole. Además de eso, también en Facebook, en el Facebook Universidad Bíblica Latinoamericana, ustedes van a encontrar una exposición que hizo la profesora hace unas semanas sobre este tema. Entonces ahí en el apartado de videos ustedes también lo pueden encontrar. Fue una clase muy interesante, muy bonita, siempre tocando este tema de escatología y cambio climático. Profesora, para mí ha sido un honor tener este espacio con usted. Muchísimas gracias por compartir un poquito de ese montón de cosas que usted sabe, llevarnos a través de la historia también y aportarnos un poquitito más. Bueno, de mi parte, un placer haber estado con ustedes. Aquí está lloviendo bastante, creo que se escucha. A mí me encanta la lluvia, creo que es una bendición de Dios y siento que la tierra se refresca cada vez que llueve. Entonces, un placer despedirme con como decimos aquí en Costa Rica, con este baldazo que está cayendo. Que disfruten mucho su día. Mi nombre es Raquel Huertas y para mí fue un placer acompañarlos en este espacio. Nos escuchamos en la próxima.